Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros, de verdad, le agradecemos mucho. Violeta, buenas tardes. Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. El país, para salir adelante y superar los problemas económicos, indiscutiblemente necesita la participación de los empresarios. Ellos son los que invierten, son los que generan empleo, producen y todas esas cosas. Entonces queremos saber cómo ven ellos este año. Así es, ya vimos hace unos días cuáles son las expectativas ciudadanas, qué es lo que espera la gente. Ahora queremos saber qué esperan los empresarios, que son una parte fundamental para nuestro país, para que se puedan generar empleos, para que pueda haber más desarrollo y crecimiento. Y vamos a ver los comentarios que nos hacen. Yo creo que es un año de perspectivas económicas buenas, yo creo que es un año que se avecina interesante, yo creo que es un año en el que vamos de la mano de programas de gobierno que tienen apertura, que tienen sinergia, que desean trabajar de la mano con los trabajadores y con el empresariado, pero definitivamente tenemos que velar por los intereses de nuestros trabajadores, tenemos que buscarles nuevas alternativas, ¿no?, de generar economía para sus propios hogares. Nosotros como sector empresarial que apoyamos el género, pues buscamos también que no haya desintegración familiar y que las mujeres no salgan a buscar, sino que desde su casa puedan generar economía para transformar sus propias economías, su comunidad, su familia. Adquisitivo, definitivamente no hay poder adquisitivo. Estamos en un proceso de lograrlo, estamos en un proceso de generar sinergias, necesitamos nuevas empresas, necesitamos nuevos empresarios, necesitamos que se genere economía y creatividad desde el hogar y también procurando obviamente la integración de la familia, que es un panorama, bueno, de acuerdo a lo que está pasando internacionalmente, un panorama con un crecimiento moderado a nivel nacional, pero bueno, el Estado de México sin duda será uno de los grandes aportadores al crecimiento de nuestro país, ¿no? Complejos debido a que hay síntomas internacionales, no podemos perder de vista que estamos viviendo en un mundo globalizado, en economías globalizadas, y lo que pasa en otras latitudes del mundo, bueno, necesariamente afecta a América Latina y afecta a México, ¿no? Vemos un panorama moderado, tranquilo. Entonces, como lo vemos es qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Lo que tenemos que hacer es cerrar filas, sumar esfuerzos. El Estado de México tiene todas las potencias para hacer una industria y una empresa que no hay error. Realmente sabemos que es un año difícil. El año pasado ya lo vimos y te vuelvo a repetir, más de cómo lo vemos es qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Estamos firmando convenios, en los industriales estamos creando algo que se perdió hace mucho, que es el apoyo mutuo y cerrar filas. Yo creo que con eso nos va a ir correctamente muy bien. Mira, lo que tenemos que trabajar mucho, que lo vimos a final de este año, es el tema de la piratería, lo que sí le ha pegado mucho a la industria textilera, a la industria del zapato, a la industria del juguete. Otro tema muy importante es el apoyar más a nuestros empleados, ¿no? Yo creo que cualquier industrial o cualquier empresario te puede comentar que lo mejor es pues son nuestros empleados, ¿no? Y a nuestros empleados les tenemos que dar buenos empleos, buenos sueldos, prestaciones, seguros, y es algo que estamos trabajando, ya que pues gracias a ellos estamos aquí. Mucho algunos parques industriales que pues parecen verdaderos fantasmas o son elefantes blancos, como se le llama, porque pues en la gran mayoría de estas empresas se tienen los letreros de se vende, se renta, y esto es porque creo que no hemos hecho adecuadamente las cosas. Yo creo que debemos nosotros como empresarios, como organismos empresariales, seguir buscando las formas y los esquemas para fortalecer las empresas existentes, pero sobre todo para incentivar la inversión extranjera y también, por supuesto, la inversión de otros estados que pudieran venir a nuestro país, aprovechando los beneficios que se tienen en materia geográfica, en materia de seguridad, ¿por qué no? Y también mucho el tema de las facilidades que se le dan para la apertura y para la inversión de nuestro estado. Estamos rezago en empleo que se tiene muy preocupante, y que hagamos busquemos un esquema para reactivar y para aquellas empresas que están requiriendo mayor
mano de obra, que se le dé la capacidad a los trabajadores, la capacitación para ellos, y que de esta manera podamos ser un aliciente y un atractivo verdaderamente interesante y fuerte para las empresas que así lo requieren. Las expectativas de este año son difíciles, son inciertas hasta cierto punto, dado que la cuestión económica mundial también nos afecta, ¿no? La situación de la paridad con el dólar y la importación de muchos de los productos que nosotros comercializamos tiene que ver con parte de la economía y el movimiento de la misma. En el año electoral, y usualmente los promedios en los años electorales hay un incremento, pero un incremento únicamente en el primer semestre. Entonces estamos esperando que este primer semestre podamos crecer hasta en un 2.5 o un 3%. Esa es la expectativa y sería de ensueño que eso sucediera. Que el consumo se ha incrementado, pero no tanto a las cuestiones caras, sino a los productos de medio nivel, vamos a llamarle así, un poco más populares, dado también que las mercancías del extranjero se ofertan a costos mucho más baratos que a veces de los de producción nacional. La expectativa en este año sería un sueño muy grande, el poder lograr un 8% de crecimiento en términos generales en el sector comercial. La mayoría de nuestros entrevistados, que son dirigentes empresariales, ven con optimismo el año. Sin embargo, por ahí hay una voz crítica que un poco discrepa de Edgar Cerecedo, en el sentido de que no se está haciendo lo que debe hacerse. Yo creo que también hay que escuchar no solamente los que ven todo bien, sino también los que ven cuestiones, fragilidades y vulnerabilidades. Así es, el dirigente de Coparmex y también el que era dirigente de los comerciantes en el Valle de Toluca son los dos únicos que señalan que hay incertidumbre, hay posibilidades de que sea un año difícil, porque el resto pues se enfoca a que sí, a nivel internacional parece que es difícil, pero que en el Estado de México tenemos todo para salir adelante. Yo creo que en este caso tanto salen, no son convenientes las posturas triunfalistas, optimistas, sin base, como también el pesimismo irracional, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar un término medio, porque efectivamente la situación para los empresarios también va a estar difícil, no solamente para los trabajadores. Desde luego, cuando le va mal a los empresarios, le va mal a los trabajadores. Lo que pasa es que a veces, aunque le vaya bien a los empresarios, a los trabajadores no les va bien, ¿no? Pero definitivamente los empresarios tienen que ser realistas, tienen que ser pragmáticos y ver las cosas que se interponen a su desarrollo. Sí, hay algunos comentarios evidentemente que no pueden dejarse escapar, en el sentido, por ejemplo, de que no hay poder adquisitivo, todos lo sabemos, lo hemos visto, para los trabajadores es algo muy difícil. Por supuesto que los empresarios, pues la mayoría vive otra realidad, tienen otra posición económica. Y también algo que señalan que les ha pegado mucho es la piratería, y es verdad, pero también es algo que ha dejado crecer las autoridades. ¿Cuántas veces no vemos que existen puestos de esta mercancía muy cerca incluso de instalaciones policíacas? Pero además la propia piratería ya no es una cuestión de sobrevivencia para los que están en la calle vendiendo, pero ya es una organización empresarial importante, que también esos son empresarios, aunque sean clandestinos y aunque sean ilegales, incluso pueden considerarse una organización delictiva o crimen organizado, pues, porque ya es una cuestión, no es cuestión de individual de cada quien. Sí, es lo que han dicho, que incluso aparte de la trata de personas, del crimen organizado, la piratería, es una de las que generan mayores ganancias millonarias. Y esto casi siempre es con el aval de las autoridades, porque los únicos que van, hacen operativos, la recogen, la queman, son los policías federales, pero la verdad es que por parte de los policías estatales y sobre todo de los municipios hay muchísima condescendencia. También está la cuestión de las autoridades, que no siempre dan muchas facilidades para las empresas formales, las que están legalizadas, tanto para abrir como para su funcionamiento. Es decir, hay muchos requerimientos, muchas exigencias, mucha tramitología todavía, a pesar de que se habla de que ya se regularizaron quién sabe qué tantos trámites. La verdad es que es muy difícil incluso pagar impuestos. El gobierno ni siquiera ha simplificado el pago de impuestos todavía, es más, siguen agregándole dificultades y más engorro, ¿no? Así es, y ya vimos también, bueno, Edgar Cerecero menciona varios pendientes, entre ellos el enorme rezago en empleo. Tiene razón, tenemos un desempleo muy grande que a veces las autoridades locales se quitan de la pena y para criticar solamente al gobierno federal, que el desempleo es a nivel nacional, pero las tasas también en el estado son muy altas, y existe también el pendiente, como menciona, de capacitar a los trabajadores para que tengan mayores posibilidades de encontrar un empleo. Se necesita sobre todo la buena voluntad, la disposición de los empresarios, que son los que tienen dinero, a arriesgar sus capitales, a
a generar empleo, a crear empresas o a ampliar las que ya tienen y además que paguen lo mejor que puedan, porque también el mercado interno se va a reactivar a la medida que los trabajadores que trabajen muchos y que esos muchos que trabajen también ganen bien. De lo contrario, pues habrá poco poder de compra, habrá poca compra y consecuentemente no se va a necesitar mucha producción. Sí, la verdad es difícil, es un año incierto, como bien mencionan, y esas expectativas de que ojalá hubiera un crecimiento del 8%, bueno, se ha mencionado mucho que nuestro país requeriría crecer arriba del 7% anual, pero pues difícilmente se va a lograr, incluso las expectativas que hablan del 2% a veces tampoco se cumplen. Sí, el año pasado casi se creció al 4%, aún así no se generaron suficientes empleos para todos los que necesitan, tanto los que llegan a la edad de trabajar como el rezago que venimos arrastrando, pero ahora con una caída en 1% representa la cancelación, un punto de crecimiento menos, representa la cancelación de 200,000 empleos. O sea que es grave la situación que está pasando porque estaremos peor que el año pasado, eso es indiscutible. Sí, de repente las cifras parecen no decir mucho, pero ya cuando se traducen en otros números, pues la verdad es que sí nos damos cuenta de lo difícil que es, de lo importante también que, como menciona, haya crecimiento, porque implica desarrollo, implica inversiones, implica mayores empleos, oportunidades para todos. Por eso a todos nos tiene que interesar que al sector empresarial le vaya bien, que no cierren empresas, que se sigan apoyando para que la gente pueda tener más trabajo, pero también que no se vulneren los derechos de los trabajadores. Hay una cuestión que a veces se percibe como que el gobierno va por un lado y como que la iniciativa privada de los empresarios van por otro, como que no hay una política congruente, unificada, integral y de apoyo y respaldo y también de responsabilidad de los empresarios. Parece que no se da eso. Sí, la verdad es que lamentablemente esa coordinación de la que muchas veces hablan, esa buena relación, no se traduce en hechos. Y también la verdad es que hace falta que los empresarios sean una voz crítica, que no solamente estén adulando a las autoridades, porque lamentablemente pues varios empresarios, ya que tienen algunos cargos, espacios en el poder y buena relación con el gobierno, se olvidan de ser críticos, para ellos todo está bien. Y la verdad es que esto no es cierto, todos lo vemos, es necesario que critiquen, que apoyen y que aporten también. También está el otro problema de que el gobierno consiente mucho, privilegia mucho a los grandes empresarios y esos grandes empresarios que muchas veces ni siquiera pagan impuestos, tienen muchas formas de evadirlo y desatienden, no ayudan, no apoyan a quienes sí generan mucho empleo, que es la pequeña empresa, la mediana, incluso la chica y aún la microempresa. Sí, la verdad es que también es necesario que se tome en cuenta a todos los empresarios. No es posible que se esté haciendo diferencias porque estos son los más importantes, son los que tienen más dinero a veces, porque todos sabemos que en este país la micro, pequeña y mediana empresa son las que generan la mayoría de los empleos, son las que más oportunidades le dan muchas veces a los trabajadores. Las grandes empresas no siempre están contratando, normalmente tienen una planta fija y son pues a veces las que van disminuyendo horas de trabajo también y otras cuestiones. Sí, emplea mucha tecnología incluso de punta y consecuentemente no necesita mucha mano de obra. En cambio la pequeña, la mediana y la empresa pequeñita genera mucha mano de obra, emplea mucha mano de obra porque usa mano de obra intensiva y no es el caso de las grandes, pero a estos sectores no se les está dando el apoyo que necesitan. Incluso en los bancos hay un programa del propio gobierno que financia el gobierno, que destina muchos miles de millones de pesos, sin embargo los intereses son bien altos. Sí, la verdad es que hace falta que sí existan mayores facilidades. Hemos criticado muchas veces que se ha apoyado a algunos sectores como los bancos, pero también hace falta que se apoye a las empresas, sobre todo a las más pequeñas, que son también las más frágiles, las que en una crisis, en problemas económicos financieros son las que menos resisten y pueden ser las primeras en cerrar o ir a la quiebra. Sí, consecuentemente son las que también cuando quiebran pues generan mucho desempleo. Así es, pues por ejemplo acaban de anunciar que Kodak, que es una empresa de años muy importante en este país, está en quiebra. Imagínate. Y eso la verdad es muy lamentable, ya vimos lo que ha pasado también con Mexicana, es necesario que el gobierno se ponga las pilas, definitivamente. Vamos a un corte y regresamos.